tanto para los jefes, ¿cierto? Y líderes, como también para la organización, el hecho de que las personas obviamente tenían una gran complejidad en cuanto a lo que es su personalidad, por tanto no iba a ser un trabajo fácil el poder alinear todos esos cambios, ¿cierto? Y todas esas características de las personas al momento de poder gestionar el trabajo. ¿Y qué es lo que dejamos pendiente para hoy día? Era poder trabajar y ver en detalle todo lo que tiene relación con las distintas teorías motivacionales. Y en ese sentido, ustedes ya el semestre pasado algo vimos, ¿cierto? Pero es importante que lo podamos recordar para que lo podamos asociar directamente, ¿cierto?, a lo que es el desarrollo organizacional y a lo que es también el comportamiento individual. ¿Qué es lo que quiero que entiendan ustedes que es clave? Y aquí obviamente ustedes tienen que tener esa certeza. Eh, Tenemos que aprender a conocer a las personas. Denme un segundito. Ya, ahora sí, tenía un ruido ahí que me molestaba. Vamos a compartir entonces la pantalla, chiquillos, y nos vamos a ver directamente. ¡Ah! Eso no todavía. Ahí sí. Ya. Ya. ¿Pueden ver la presentación, cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí. Ya. Sí, se ve. Ya, chiquillos. Entonces, probablemente esta presentación o esta parte de la presentación se les va a hacer un poquito familiar, entendiendo de que el semestre pasado algo, ¿cierto? Vimos también de las teorías motivacionales. Eh, pero ¿qué es lo importante? Les reitero, nosotros tenemos que entender la complejidad que tienen las personas al momento de poder trabajar con ellas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros no tenemos que cambiar a las personas. Tenemos que lograr conocerlas y encauzar, ¿cierto? Muchas veces sus comportamientos y sus personalidades para que contribuyan, obviamente, a los objetivos y desarrollo de la organización. Centrémonos ahora en lo que es el proceso de motivacional. Una motivación va a surgir, ¿cierto? A raíz de una necesidad insatisfecha, ¿ya? Cuando yo tengo una necesidad insatisfecha, por ejemplo, tengo hambre, ¿cierto? Tengo sueño, eh, no sé, tengo ira, en fin, eso me va a provocar algún tipo de cierto grado de tensión, que probablemente lo voy a expresar, ¿cierto? Mediante alguna cara, mediante algún gesto, mediante algún ruido, llanto, en fin. Y eso, ¿cierto? Luego de ver reflejada esa tensión, yo también voy a dar paso a ciertos impulsos. Y esos impulsos, ¿qué es lo que, qué es lo que quieren generar o qué es lo que quieren buscar? Quieren buscar que yo encuentre la forma, el comportamiento para poder resolver esa necesidad insatisfecha. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo hambre, ¿ya? Y me empiezo a poner de mal humor, probablemente uno de los impulsos que yo eventualmente pudiera utilizar, ¿cierto? O se me pudiera ocurrir, es el hecho de que me voy a levantar de mi sillón, ¿cierto? O de mi silla, y voy a acudir al refrigerador, ¿ya? Y me voy a tirar un piquero dentro del refrigerador, ¿cierto? Y voy a arrasar con todo lo que encuentre. Yo ahí hice, ¿cierto? Un impulso, una búsqueda de un comportamiento. Después de cierto que me tiré dentro de este piquero dentro del refrigerador y que me comí todo lo que había, ¿cierto? Me comí los yogur de los cabros chicos, me tomé la leche, me comí el pan, en fin, yo ya puedo decir que tengo una necesidad satisfecha. Se escucha Thor. Y ahora sí, chiquillo, lo siento que mi perro se puso medio complicado. Le da por ladrar justo hasta ahora. Y eso que no tiene hijos, profe. Exactamente. Sería peor. No, pero esta anda por ahí, ¿eh? Anda por ahí. Lo he puesto a prueba, lo he puesto a prueba.
La Raquel dice que no tiene problemas de oído, no me escucha. Ya, pero tiene que poner en la parte de abajo, izquierda, inferior del Zoom, tiene que poner activar el audio. Tiene que pinchar los audífonos que aparecen ahí, probablemente quizás por eso no nos escucha. Ya, entonces ya nos quedamos en que me tiré, ¿cierto?, al refrigerador, me comí los yogures de los cabros chicos, me comí el pan, ¿cierto?, de mi suegra, me comí las sopaipillas, ¿cierto?, de mi hermano, en fin, me comí todo lo que pillé, tengo mi necesidad, ¿cierto?, satisfecha. Quedé llenito, por tanto, mi tensión inmediatamente disminuye. Pero cuando disminuye, no es que yo ya tenga todas mis necesidades satisfechas. El proceso de la motivación, tal como lo dice, es un proceso. Es decir, a medida que yo voy satisfaciendo una necesidad, va apareciendo otra. Entonces, probablemente después de que yo ya comí, ¿cierto? Estoy aquí en este sillón, descansando, ¿cierto? Probablemente me esté aburrido. Y si estoy aburrido, obviamente me va a generar nuevamente tensión, generar algunos impulsos, búsqueda de un comportamiento para poder satisfacer esa necesidad insatisfecha de aburrimiento. Y así va continuando este proceso de motivación. Por tanto, el ser humano durante todo el día se encuentra inserto dentro de este proceso de motivación buscando satisfacer necesidades. ¿Ya? Ahora sí podemos continuar. Vamos entonces a ver a las teorías motivacionales. Y aquí es importante, ¿cierto? Que, bueno, esto ustedes ya lo tienen más que claro, un poquito lo que es la pirámide de Maslow, ya lo vimos en la clase anterior, pero ahora la tenemos que relacionar directamente con el trabajo dentro de la organización. Nosotros dentro de la organización vamos a tener que todas las personas se van a encontrar en distintos niveles de la pirámide de Maslow, porque de partida nosotros no estamos hablando solamente de un solo individuo, estamos hablando, supongamos que trabajamos con 50 personas, vamos a tener 50 personas en los distintos niveles de la pirámide de Maslow. Entonces probablemente vamos a tener algún profesional, ¿cierto?, que va a tener una necesidad insatisfecha en la parte inferior de la pirámide, ¿cierto? Probablemente va a tener problemas de, no sé, tiene hambre, ¿cierto? Falta de descanso, eh, en fin. Después, ¿cierto? Vamos a tener otra persona que probablemente va a tener necesidades insatisfechas en cuanto a lo que es la seguridad. Probablemente está peligrando su empleo, probablemente tiene un problema familiar, ¿cierto? Algún problema de salud, en fin. Otro que esté, ¿cierto?, en problemas de afiliación, en el sentido de que no tiene amigos, ¿cierto? No tiene colegas, no tiene compañeros de trabajo, no lo quiere, la gente está reclamando por él, etcétera, etcétera, ¿cierto? También podemos tener otro profesional que esté con problemas de reconocimiento, que siente que es cierto que no es respetado en el trabajo, que no lo está haciendo bien, que no está logrando el éxito, que la gente no confía en su trabajo. Y también podemos tener personas, ¿cierto?, que probablemente estén con algunas necesidades insatisfechas en cuanto a lo que es la autorrealización. Y en este sentido nos vamos a encontrar con que este nivel es el que hoy día está afectando en gran parte a los trabajadores de las empresas. El hecho de que no se les, de cierta manera, tienen limitaciones, por ejemplo, para poder crear cosas, ¿ya?, para ser espontáneos, para trabajar con independencia, para trabajar con autonomía. Es decir, no se sienten realizados en su lugar de trabajo, sienten que hay muchas limitaciones, ¿ya? Muchas barreras para poder hacer lo que ellos probablemente quizás les gusta, les encanta o les llena el alma. Entonces, ahí también hoy día tenemos una dificultad. Y esto, la verdad que hoy día dentro de las organizaciones ocurre mucho porque tendemos a hacer encuadres, encajes, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, supongamos que tenemos a la Sandra. Ya, la Sandra, ¿cierto?, es nuestra asistente de recursos humanos en una empresa, pero probablemente la Sandra también tiene otras habilidades y otros dones que ella quiere explotar. Por ejemplo, ella es buena para organizar ciertos los baby shower, es buena también para elaborar ciertos oficios, es buena también para organizar instancias de capacitación, es buena también como relacionadora pública, es buena también para la fotografía, pero yo le digo, oye Sandra, no, pues que eso no te corresponde a ti. Tú tenés que hacer lo que está en tu perfil de cargo, ¿cierto? Lo que está en tu trabajo y lo que te corresponde hacer asistente de recursos humanos. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir Sandra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo cree usted, Sandra, que se va a sentir? A ver, respóndenos. Mal, profe, ¿Por qué mal? A ver. porque voy a querer hacerlo de todo un poco.
Pero, ¿por qué más se sentiría mal? A ver, ¿qué cree usted que Porque me están debería...? limitando algo que quiero hacer. ¿Ya? ¿Y eso en qué desencadenaría? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría triste, frustrada? ¿Ya no quería volver a ese trabajo? ¿Le gustaría cambiarse? ¿Qué le pasaría? Sí, me gustaría cambiarme. Me sentiría discriminada. ¿Ya? Yo como jefe igual le voy a decir, pues Sandra, sabe que si usted quiere hacer esas otras cosas, váyase. Hay 100 técnicos en administración afuera esperando una oportunidad. Si usted no Pero quiere no igual dedicarse, que yo le voy a decir. claro, ¿cierto? Eso ocurre, pues, chiquillos, frustración, ¿ya? Entonces, efectivamente, estamos, ¿cierto? Tal como nos dice acá la Raquel, ahora es desde Lautaro, ¿cierto? Se sentiría mal, ¿cierto? Porque están limitando sus capacidades y podría hacer sentir que ella no es valorada, efectivamente. Y esto, chiquillos, hoy día está siendo muy común y es uno de los principales problemas que está afectando a los profesionales, el hecho de que las limitaciones y las barreras que te colocan dentro de tu trabajo que evitan que tú obviamente desarrolles otro tipo de actividades. O también otro tipo de cosas que ocurre tiene que ver, por ejemplo, con las implicancias o las limitaciones burocráticas, protocolares o legales. Hoy día también dentro de tu trabajo tú de repente quieres hacer algo, tienes una iniciativa, ¿cierto? Alguna instancia interesante, pero te dice, no, pues, hay que preguntar a Santiago, ¿cierto? Hay que ver lo que dice la ley, hay que ver lo que dice el protocolo interno, hay que ver lo que dice el jefe. Si el jefe anda de buena, si anda de mala, va a depender también la decisión. Entonces, ojo con esas cosas. Por eso que es importante tomar un poco lo que es la matriz, ¿cierto? Que nos muestra Maslow y observar que todas las personas, ¿cierto? Van a estar en alguno de estos niveles. ¿Y por qué es importante que ustedes las conozcan en este tipo de situaciones? Porque ustedes también, hay cosas que van a obviamente tener que resolver como líderes y como jefes. Y aquí nos ponemos al otro lado, ¿cierto? Al otro lado de la historia, en el sentido que nos ponemos en el lado del empleador, de la jefatura. Yo tengo que ser capaz de identificar cuando tengo, por ejemplo, un trabajador que siente que su trabajo no es valorado. Hay señales, hay indicios que me pueden dar esa información. Hay personas también, ¿cierto?, que te van mostrando, ¿cierto?, que probablemente no tienen buenas relaciones laborales. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que irlas observando. Eso hace un buen líder, un buen jefe. Va intentando resolver o actuar de tal forma que ese tipo de problemática no se acrecente, ¿cierto?, o se vaya diluyendo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay en una empresa, cuando hay muchos problemas de términos interpersonales, cuando los trabajadores, ¿cierto?, no se llevan bien, hay roces internos, hay roces anteriores, obviamente la primera misión que tiene en este caso una jefatura es la de no tomar parte por nadie, en el sentido de que tiene que conocer todas las versiones, ¿cierto?, y hacerse su propia opinión. Cuando eso ocurre, obviamente tú puedes ir tomando ciertas decisiones, puedes ir tomando también teniendo cierta información y obrando en función de aquello, para obviamente no afectar o no profundizar ciertas diferencias entre el equipo. Eso es sumamente clave y también es importante que lo puedan también poner en práctica. Vamos con la siguiente teoría motivacional, o en este caso, agente motivacional que estamos revisando. Después de Maslow, ¿cierto? Es importante que revisemos a MacGregor. Y aquí también tenemos que, acá nosotros no estamos haciendo la revisión que hicimos probablemente anteriormente, que vimos el concepto, la definición, ¿no? Estamos haciendo una revisión aplicada de las teorías de acuerdo a lo que pasa dentro de la organización. Cuando nosotros hablamos de que MacGregor proponía la teoría X e Y, ¿ya? Tenemos que tener claro de partida que hoy día hay muchas jefaturas, gran parte de las jefaturas, que todavía creen que sus trabajadores corresponden a la teoría X. Es decir, que todos sus funcionarios son flojos, no les gusta trabajar, ¿cierto? Que no asumen responsabilidades, que no les gustan los cambios, que están preocupados, ¿cierto?, de ir a cobrar el sueldo a fin de mes nomás y ni siquiera preguntan si tienen algo que hacer, en fin. Hoy día todavía hay muchas jefaturas que creen en eso. Y en parte también ocurre que en ocasiones también los trabajadores dan la razón para aquello.
Pero ¿qué es lo importante? Y nosotros ahí tenemos un rol fundamental como profesionales del área del recurso humano. Tenemos que centrarnos, ¿cierto?, en la visión de la teoría I que presenta MacGregor, de cómo nosotros podemos a este trabajador que probablemente, ¿cierto?, no le gusta trabajar, que no asume responsabilidades, que es poco Organigrama. ambicioso, que no le gustan los cambios, que anda siempre así como con ganas de irse, que no quiere hacer la pega, en fin, tenemos que nosotros cambiar el switch, hacer esta modificación. ¿Y qué es lo No que tenemos ganamos. que hacer ahí? Obviamente, buscar instancias en las cuales esta persona pueda sentir mayor satisfacción con su trabajo y también podamos nosotros empoderarlas para que puedan también estar más motivadas y más orientadas al logro. ¿No es fácil? No, para nada. No es para nada fácil, porque muchas veces también las personas en la jefatura se basan en los prejuicios. Y cuando hay prejuicios de por medio, eh, cuando hay prejuicios de por medio, quiero decir, es muy difícil, ¿cierto?, romper esos paradigmas. Y eso, y ahí es clave, ¿cierto?, la gestión que puedan hacer los líderes y la jefatura. Demos un segundito que el profe Gerald dice que quedaron 2 alumnos fuera. Que nos faltan los que andan medio perdidos. Dame un segundo. Javier Jiménez, po. Dame un segundo que tengo que mandarles el link, ¿cierto? Para que se puedan conectar. Invitar. Ya. Ahí sí van a llegar los perdidos. Profe, mientras estamos en esta pausa, ¿usted va a compartir el PPT? El No sé PPT si ya me está escucha. subido, Camila, en la plataforma. Ah, muchas gracias, profesor. De hecho, Disculpe. también hay un foro que no ha respondido, creo que nadie, creo que solamente una persona lo ha respondido, así que ahí me doy cuenta de que no, ni siquiera se han metido a la plataforma. Profe, que la página está tan mala que no No, dan ganas de durante el día no meterse. está mal. No me venga con... Profe, Ah, Yo sí, lo por eso es que no me metí porque la página se cae cada rato. yo lo busqué ayer y en el foro y no aparecía nada. Yo voy a Ah, enviar el PPT. dentro de la unidad 1 tienen que revisar, chiquillos. Ya, Participa y sí, entre. ahí revisé y no, yo al menos no lo vi. Quizás no revisé bien, pero no lo vi. Yo lo envío, chicos. Estamos hablando del foro. Ya, chiquillos, continuamos entonces. Hay una estudiante, chiquillos, que le voy a pedir que puedan agregar al grupo después, que es Claudia Sobarzo, que está entrando ahora. Ella tiene solamente esta asignatura con ustedes. Entonces, para que después la puedan incorporar. Gracias. Ya, vamos con la siguiente teoría, chiquillos. ERG. Ya, esta teoría nosotros cuando la llevamos a la aplicación, ¿cierto? En términos... ¿Me escuchan ahí, cierto? Sí, súper bien. Sí. Ya. Ya, cuando llevamos, ¿cierto?, la teoría ERG, que es la que viene después de la teoría de Maslow, la teoría ERG hace una cierta manera como una reducción de lo que es la teoría de Maslow para poder de cierta manera facilitar un poco lo que es la lectura y la identificación de los distintos niveles.
Pero cuando eso ocurre, hace cierto que también la teoría pierda fuerza. Entonces, cuando la teoría pierde fuerza, para nosotros obviamente es mejor utilizar directamente la teoría de Maslow y en vez de utilizar la teoría ERG. Y en ese sentido, entonces, mejor desde ya descartamos esta teoría en su aplicación desde el punto de vista organizacional. Hasta el momento, entonces, nos vamos a quedar solamente con dos teorías. Nos vamos a quedar con la teoría de Maslow y con la de MacGregor hasta el momento. Vamos avanzando. Después tenemos otro personaje que nos propuso una teoría que es la teoría de McClellan, ¿cierto? De las motivaciones sociales. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque dentro de la organización ustedes se van a dar cuenta que las personas responden también a distintos estímulos, ¿ya? Si usted, por ejemplo, hoy día, a sus colegas, supongamos, ¿cierto? Ya, supongamos que hacemos una encuesta aquí en el mismo curso. Yo les voy a preguntar, chiquillos, hoy día, en sus trabajos, ¿cuál es su principal motivación? Probablemente todos me van a dar respuestas distintas, ¿ya? Pero si yo les hago la pregunta invertida, por ejemplo, les digo, ¿qué es lo que más les gustaría en su trabajo? Ahí, por ejemplo, vamos a coincidir en algunas cosas. Por ejemplo, vamos a coincidir en el tema salarial. Probablemente muchos van a decir que quizás hoy día les gustaría que en su trabajo pudieran ganar un poco más. O que tuvieran, por ejemplo, mayores oportunidades o más autonomía para poder hacer cosas o para poder crecer dentro de su trabajo. Entonces, esta teoría de McClellan toma mucha fuerza en ese sentido, porque nosotros dentro de la organización, las personas, tenemos distintas orientaciones o distintos tipos de motivaciones. Por ejemplo, tenemos personas, ¿cierto?, que se van a centrar en la parte de la afiliación, que es la parte que está en azulito, en el sentido de que se van a preocupar, ¿cierto?, de tener amistades en el trabajo, de andar siempre, ¿cierto?, con la buena onda, de que van a buscar trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, ¿cierto?, de que si les da la posibilidad, por ejemplo, de contratar a alguien, van a llevar un amigo antes que probablemente un experto, y necesitan obviamente mantenerse en contacto. Ya te pasan a saludar durante el día a tu puesto de trabajo, hay una relación más cercana. Y eso, ¿cierto?, lo motiva, ¿ya? Y de hecho, cuando le preguntan, oye, ¿cómo está tu trabajo? No, bien, con los colegas nos llevamos súper bien, impecable, muy buena camaradería, ¿cierto? En fin, necesidades de afiliación. Por otra parte, tenemos también personas que dentro de la organización no están ni ahí con las necesidades de afiliación. No están ni ahí con ir a ser amigos, ¿cierto? No están ni ahí con que haya un buen clima, a ellos prácticamente les importa hacer su pega, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre, por ejemplo? Se centran probablemente en la parte moradita, ¿cierto? Que es las necesidades de logro. ¿Y en qué se centran probablemente? En asumir responsabilidades de forma individual, en buscar expertos en cuáles apoyarse, ¿cierto? Son más técnicos en el desarrollo de sus actividades, asumen más riesgos, ¿cierto? Son resistentes al estrés, ¿ya? No se complican por grandes cosas y se marcan objetivos ambiciosos, ¿ya? Generalmente este tipo de personas son las que, no sé si quiera decirlo, pero generalmente este tipo de personas son las que asumen generalmente los cargos de jefatura y los cargos de liderazgo, ¿ya? Y después tenemos, ¿cierto?, otra parte, ¿cierto?, acá en esta figura, que tiene que ver con la necesidad del poder de influencia. Y esto también es muy importante, porque nosotros vamos a encontrar con que dentro de la organización las tramas de poder no necesariamente las asumen las jefaturas. Es como, por ejemplo, en un curso. No necesariamente el delegado es el que tiene más poder o el que tiene más don de mando o poder de convencimiento. Probablemente, ¿cierto? Hay otros que también ¿cierto? Tienen otras, lo que dicen, ¿cierto? Genera mucho revuelo, mucho apoyo, mucha afección, ¿cierto? En fin. Y acá ocurre lo mismo. Vamos a encontrar, ¿cierto?, personas que dentro del trabajo eh, buscan este tipo de instancias, como por ejemplo, ayudan a los demás sin que se los soliciten, ¿ya? Son activos en las tramas de poder en la empresa, tienen poder de decisión, están metidos, ¿cierto?, en los sindicatos, en el comité paritario, en la comisión de bienestar, en fin. O sea, cosa que se arma, él busca, ¿cierto?, tener algún granito de poder, aun cuando no lo tenga formalmente por algún cargo. Expresan emociones de forma abierta, ¿cierto? Es decir, tienen poco filtro, ¿ya? Que eso puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del contexto.
e influyen, ¿cierto?, sobre los demás para que logren los resultados. Es decir, son estas personas que podemos también nombrar o denominar como agentes de cambio, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la relevancia que tienen los agentes de cambio dentro de una organización para poder implementar cambios a nivel organizacional en cuanto a tecnologías, procedimientos, etcétera? Entonces, en resumen, cuando hablamos de McClellan, nos tenemos que centrar en que las personas dentro de una organización pueden tener distintos tipos de motivaciones o orientar sus esfuerzos a distintas motivaciones. Afiliación, socialización con las personas, ¿cierto? Logros, más personales que de otra forma, y el poder o la influencia. Le vamos a preguntar, por ejemplo, a la Camila. Camila, ¿estás por ahí? ¿Se fue la Cami? No está. Romina, ¿está por ahí Romina? ¿Pero tiene audio o no tiene audio? No, ya. Cecilia, ¿está por ahí Cecilia? Sí. Cecilia, de los tres componentes que hemos visto en esta figura, ¿cuál es la que es para usted la más importante? ¿La afiliación, el logro o el poder de influencia dentro de una organización? El logro. El logro, perfecto, muy bien. Natalia, para usted. Los tres. Sacaría una. Decídase por uno. Diego. Logro, dice. Claudia. Ayakura. Dígame, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Disculpe, ¿qué era? ¿Cuál de los tres motivaciones elige usted dentro de su organización? ¿O cuál cree usted que es más importante? ¿La afiliación, el logro o el poder de influencia? No. Los tres van de la mano, porque al final, para poder llevar a cabo una organización, sí o sí tenemos que tener los tres ámbitos. Pero por lo general, lo que se basa en las empresas, más que en los tres, es en el logro. ¿Por qué? Porque ven la meta final, no ven el proceso. ¿Y usted? ¿Cuál prefiere? Yo, Claudia los Ayakura. tres. No, Los tres. o sea, es que por eso le digo, que para mí, o sea, si yo tuviera una empresa, una organización, trataría de llevar a cabo los tres, porque al finalmente, si uno tiene estos tres procesos, va a tener mayor logro, o sea, mayor, se me olvidó la palabra, pero va a ser más eficiente una empresa. Ya. O sea, va todo de la mano, entonces yo creo que en una empresa, en una organización, se deberían ocupar sí o sí los tres. Ya, muy bien. Creo que es Es que un importante. equilibrio, profe, yo pensaba, porque Sí. si tiene como estos condimentos, se hace un solo componente, po. ¿Me entiendes? Así es un equilibrio. Bueno, y efectivamente es ideal, ¿cierto? Que obviamente se trabajen los tres de forma indistinta en una organización, pero aquí es donde entra a jugar también Maslow. Esta lámina que nosotros observamos acá está en constante relación con la pirámide de Maslow, porque usted dentro de la organización va a asumir también ciertos roles en base a las necesidades que necesita satisfacer. Entonces, por ejemplo, si usted lleva, por ejemplo, ya un año trabajando y dice, puta, mi jefe es tan malo, ¿cierto? Por no decir otra palabra. Y si yo soy el jefe mejor.
Y usted empieza a crear una necesidad de probablemente que hoy día sus capacidades, ¿cierto?, están para no trabajar solamente en un mando medio, ¿cierto?, en una planta baja, sino que para asumir un cargo de mayor relevancia. Entonces, sus acciones, sus comportamientos, sus motivaciones empiezan a operar en función de aquello. Y en ese sentido, por ejemplo, probablemente va a tener usted asumir, ¿cierto?, ciertas motivaciones, en este caso orientadas principalmente al logro y al poder e influencia, más que a los de afiliación. Entonces, ojo con eso. Cuando uno, por ejemplo, también está recién ingresando a un trabajo, la primera necesidad o el primer conjunto de motivaciones, ¿cierto?, al cual opta es al de afiliación. Para buscar redes de apoyo, ¿cierto? Armar equipo, para poder cumplir también con tu pega, con tus tareas. Entonces va a depender mucho de la etapa en la cual tú te encuentres dentro de la organización y cuáles sean también tus motivaciones personales. Entonces esto multiplíquelo por 50. Hay 50 personas que probablemente en una organización van a estar pensando de la misma forma que usted, pero en base a distintas motivaciones. Entonces, reitero, pongámonos desde el punto de vista de la jefatura. Imagínense para un jefe, para un líder, tener 50 personas que están maquineando, ¿cierto?, sus motivaciones de acuerdo a la pirámide de Maslow, pero también de acuerdo, ¿cierto?, a los intereses que tienen dentro de la organización. ¿Difícil? Difícil. Sigamos avanzando. Vamos donde don Herzberg. Herzberg nos plantea, ¿cierto?, una teoría que se llama factores de higiene y motivación, ¿ya? O teoría de los dos factores. Aquí nosotros tenemos que centrarnos en cuanto a lo que es la aplicación en la organización. Aquí tenemos que tener claridad de que dentro de la organización hay cosas que van a favorecer la motivación o la satisfacción y hay cosas que van a favorecer la insatisfacción. Dentro de las cosas que obviamente van a favorecer la satisfacción, retomamos un poquito lo que también nos decía la pirámide de Maslow. Una persona, ¿cómo se siente, por ejemplo, en relación a su cargo? ¿Le gusta el trabajo? ¿Se siente realizado? ¿Hay reconocimiento por lo que hace? ¿Hay progreso? ¿O lleva 40 años, ¿cierto?, haciendo la misma pega? ¿Hay responsabilidades nuevas? A las personas también les gustan que les entreguen más responsabilidades. Eso se llama enriquecimiento del cargo. Le gusta que a las personas les entreguen más responsabilidades. Obviamente, idealmente sería, ¿cierto?, acompañado también de más platita. Pero si no hay platita, igual lo hacemos, porque si no, nos echan, ¿cierto? Pero lo importante de esto es cómo nosotros también planteamos los factores motivacionales que tenemos dentro de nuestra organización. Qué importante es aquellas cosas que pueden ser amenazas, ¿cierto?, transformarlas en oportunidades. Aquí nosotros tenemos que entender de que dentro de una organización van a existir siempre instancias y acciones que pueden ayudar a motivar al trabajador y al mismo tiempo también pueden generar insatisfacción o desmotivación. Como por ejemplo, si yo tengo a un grupo de trabajadores y el día de mañana les digo, ¿saben qué? La próxima semana vamos a partir con un curso de inglés que pagué yo, ¿cierto?, de mi bolsillo con la empresa para poder tener a todos mis trabajadores preparados y capacitados en el idioma inglés. Eso puede ser un factor de motivación para muchas personas, pero también puede ser un factor de desmotivación para otras, porque otras van a decir, algunas pueden decir, ¿cierto?, oh, yo era matado para el inglés, o sea, si me va mal ahora en el curso, después me van a echar. O dicen, no tengo tiempo para hacer cursos, ya es suficiente con el tiempo que ocupo en la pega, y ahora más encima tienen que hacer un curso. Entonces, tienen que ustedes manejar muy bien este tipo de informaciones o este tipo de situaciones, porque va a depender de mucho de cómo usted transmite e informa y entrega la información. Entonces, cuando hablamos de Herzberg, de los dos factores motivacionales y de higiene
o de satisfacción e insatisfacción, tenemos que pensar siempre en esto, de que en una empresa, suponiendo que tenemos 50 personas, lo que motiva a 20 no necesariamente motiva a los otros 30. Porque obviamente, volviendo a la lámina anterior de las motivaciones, todos tienen distintas motivaciones, todos tienen distintos intereses. Obviamente yo no puedo dejar a todos contentos, pero sí la bajada de la información puede ser a tal punto, de una forma tan inteligente, que yo puedo obviamente aplacar el ruido, aplacar la desmotivación y dejarlo, ¿cierto?, en un perfecto equilibrio. De las 50 probablemente me pueden quedar 2 que digan, ¿no? Pero son 2 personas que probablemente no les gusta nada de lo que se hace y nada, o sea, cerrados total. Siempre van a existir. Pero es importante, ¿cierto?, que nosotros hagamos ese ejercicio y esa bajada. ¿Preguntas hasta acá, chiquillos? No, profe. Ninguna. Ya. No, profe. Vamos entonces, les voy a ¿Profe, le dejar... puedo hacer una consulta? ¿Ah? ¿Le puedo hacer una consulta, profe? ¿Sí? Con lo que estábamos viendo recién, usted al último planteó que hay gente que nunca va a quedar conforme con este tipo, aunque se ocupen todas las herramientas, se les busque la motivación y todo. ¿Y qué pasa cuando esas personas como que empiezan a contaminar el resto del grupo? O sea, ¿cómo trabajo yo eso? ¿Quiere que le diga lo que dice la teoría o lo que dice o la práctica? Yo creo que como que en la práctica es como para afuera nomás, po. Así es. Así es. Lamentablemente, chiquillos, una cosa, a ver. Dentro de lo que nosotros trabajamos en la teoría, ustedes se van a encontrar que obviamente se piensa en global, en términos generales, pensando en todas las personas, en todos los talentos, en todo. Pero en la práctica, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, ¿ya? Y de verdad yo les quisiera decir quizás que efectivamente con esas personas algo podemos hacer. Sí, algo podemos hacer. Pero tampoco nosotros como, en este caso, del punto de vista, ¿cierto?, de la jefatura de la organización, podemos desgastarnos eh, en un 100%, ¿cierto?, por personas en específico y despreocuparnos probablemente de otras. Entonces, cuando esto ocurre, hay que obviamente tomar decisiones más drásticas, ¿ya? Y que obviamente algunos probablemente no van a estar de acuerdo, ¿ya? Pero es lo que ocurre, y en la práctica ocurre, ¿ya? Además, yo creo, profe, que uno igual debiese ser como lo bastante maduro, o no sé, eh, de, de salir de ahí. O sea, si uno no está cómodo de repente en una pega, ya por mucho que haya dinero de por medio y que haya que mantener todo, pero tampoco pasar años metido en una pega en la cual tus intereses no son los mismos, pues, o sea, no te llenan nada. Sí, O sea, debiese ser objetivo uno. hay algo que es importante, Eh, chicos. Por eso aquí vuelvo un poquito a la pirámide de Maslow. Nosotros desde que tenemos conciencia, de que tenemos uso de razón, nosotros empezamos a moldear, ¿cierto?, nuestra personalidad. Nosotros hoy día podemos efectivamente hablar de madurez, pero ustedes en el trabajo se van a dar cuenta, yo creo que aquí ya la gran mayoría se da cuenta, que muchas veces las actitudes de inmadurez no tienen que ver con la edad, No, ¿ya? no tiene que ver con la edad. No tienen que ver con la edad. Entonces, por eso lo reitero, es complejo, es muy difícil. Y Profe, ahí, ¿cierto? ¿Sí? yo creo que también se da mucho viendo las láminas que usted ha presentado, eh, cuando se relaciona la amistad con el trabajo. Nosotros como personas, como seres humanos, no siempre separamos las cosas. Y claro, una de esas personas que quizás esté dando el problema de que nunca está conforme con nada, puede ser muy amigo de un jefe, puede ser muy amigo de una persona que sea influyente en la otra persona, de peso en una empresa, y cueste más aún echarla, porque nosotros somos
personas y como personas de repente nos vamos más al lado sentimental que al lado laboral. En una empresa o incluso en el sector público, en todos lados pasa. Entonces yo creo que si nosotros como funcionarios o como trabajadores sabemos diferenciar, quizás se nos va a hacer más fácil entre la amistad y el trabajo. El trabajo es una cosa, el trabajo requiere objetivos, metas específicas, resultados. La amistad se puede dar después de las 8 o 9 horas laborales hacia afuera, pero cuando uno no deja claro eso, cuesta y va a ser mucho más complicado. Efectivamente. Bueno, y cuando Fernando, ¿cierto? Dice, bueno, con esas dos personas, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Obviamente hay cosas que usted puede hacer, pero obviamente no le pueden asegurar el éxito. Ahora sí es importante que no quede nada pendiente por decir, ¿ya? En el sentido de que es importante también afrontar las situaciones y preguntar. Decir, por ejemplo, bueno, ¿y cuál es el problema, cierto, que finalmente te impide poder participar o poder involucrarte? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Ya? También son importantes esas conversaciones francas dentro de los equipos. Muchas veces las jefaturas, ¿cierto?, prefieren no intervenir o no atacar ciertas problemáticas para evitar generar problemáticas mayores que probablemente pueden poner en riesgo quizás el resto del equipo. Pero dependiendo del control de daño que exista, también es importante hacer generar ese tipo de instancias, donde tú efectivamente puedas lanzar todo y decir, oye, me molesta, por ejemplo, no sé, porque siempre se haga esta actividad pensando en algunos nomás y que nosotros nos dejen de lado, en fin, pueden haber muchos argumentos. Pero obviamente, si a raíz incluso de esas conversaciones o de esos intentos de poder cambiar la situación no hay resultados, obviamente las medidas tienen que ser más drásticas. Ya, chiquillos. Y por último, ¿cierto? Para la clase de hoy, les voy a mostrar la EVA, nuestra primera EVA, que van a trabajar, en este caso ya, el próximo lunes. Es decir, el próximo lunes vamos a dar inicio a la clase, ¿cierto? Y después de dar inicio a la clase, ustedes van a trabajar directamente en su mapa mental. ¿Qué es lo que dice la EVA? Dice, construye un mapa mental con los principales conceptos trabajados en la unidad, es decir, todo lo que vimos de aquí hacia atrás. Para ello, podrás trabajar en pareja o en grupo de máximo de 4 personas. Si no, también puedes trabajar de a uno, no tengo ningún inconveniente. Para conocer qué se valora, revisa la rúbrica de la lámina siguiente, que se la voy a mostrar a continuación. Y además de calificar tu EVA 1, según sea tu resultado, tendrás un punto base para tu EP1. ¿Qué significa esto? Que si tienes un 7 en la EVA, vas a tener un punto para tu EP1. Si tienes un 6,5, vas a tener 0,5. Esas es las dos opciones que les voy a dar. ¿Ya? ¿Qué es lo que son los mapas mentales? Son muy parecidos, ¿cierto?, a los mapas conceptuales, pero la diferencia es que incorporan aspectos gráficos, ¿ya? Incorporan aspectos animados, tienen una dinámica más, en este caso, más atractiva visualmente y respecto de su estructura que un mapa conceptual. ¿Se acuerdan que los mapas conceptuales eran el típico línea con los cuadritos, en fin? Ya, esto es muy similar, con la diferencia que, como pueden ver en los ejemplos, tienen una dinámica distinta. Incorporan elementos gráficos y obviamente la raíz de las conexiones que se dan entre los conceptos puede ser distinta. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que trabajar la próxima clase. ¿Ya? Yo se los muestro hoy día para que obviamente puedan ir adelantando un poquito, pero el trabajo en sí lo van a tener que desarrollar la próxima clase. Les reitero, iniciamos, ¿ya? Y a las 22:45 tienen que estar todas las EVAs, en este caso, ¿cierto? Ya en la plataforma para su revisión. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? Buena pregunta, Diego. Dice, ¿es necesario describir los modelos o solo mencionarlos como concepto? Agregue una breve descripción. Haga un poquito más de esfuerzo, ¿cierto?, en su trabajo.
Y aquí está la rúbrica con la cual yo voy a evaluar los mapas mentales. ¿Están los Profe, criterios? ¿Sí? ¿cuándo tiene que estar la Eva? El próximo la lunes, plataforma? al final de la clase. Ah, ya, ok. Ya sí. ¿Ya? Y van a tener que ingresar por la plataforma. Ahí la tienen que subir. Están los criterios. Conceptos, niveles de jerarquización, al igual que el mapa conceptual, tiene también estructura jerárquica en el sentido de lo más macro a lo más micro, y de lo más importante a lo menos importante. Relaciones, ¿cierto? Cómo ustedes van relacionando los conceptos dentro de su estructura. Y también la representación no lingüística. La representación no lingüística tiene que ver con aquello que ustedes agregan por sobre el texto. Figuras, dibujos, no sé, tal cual se los mostré en los ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay un mapa mental con unas ramificaciones, ¿cierto? Acá hay otro que es un poquito más clásico, pero que también incorpora figuras distintas y un esquema distinto. En fin, queda a criterio de ustedes, ¿ya? Entonces, esta Eva, le reitero, vamos a iniciar la clase el próximo lunes a las 9:20. Nos damos el saludo, ¿cierto?, en la plataforma educativa y parten con su trabajo. Por eso les reitero y les muestro esto antes, para que puedan tener ya más o menos todo armado y así a las 22:45 entregan a más tardar en la plataforma. ¿Ya? ¿Consultas, dudas? ¿Hasta cuántas personas, profe? Hasta 4 máximo. Gracias. No es para más de 2 en todo caso, sino va a ser un caos también ponerse de acuerdo en un mapa mental. Profe, ¿y se va a subir donde dice EVA 1? Así es, lo suben ¿En donde Word? dice EVA 1. ¿En Word? Sí, lo pueden subir como imagen, como PDF, en Word. Ustedes vean cómo lo quieran subir. Ya. Ahora, importante, sí, chiquillos, cuando lo suban, si lo va a subir solamente uno de los integrantes del grupo, la plataforma, por favor que le coloque en el nombre del archivo los apellidos de los integrantes. Solo eso como petición. En el nombre del Ok, trabajo, profe. cuando lo suban, le colocan los apellidos de los integrantes. Ya, chiquillos, ¿estamos listos entonces?